estimados colegas de 16 países que nos están acompañando hoy, 16 países que están acompañando en este primer encuentro internacional de innovación que vamos a estar dándolo durante casi 3 meses, así que bienvenidos a todos, espero que me escuchen. ¿Alguien puede plantear si está escuchando? ¿Alguien puede darme un ok? A ver si. Muy buenas tardes, buenos días, saludos. ¿Alguien puede plantear si está escuchando? Hola, hola, hola. Hola de Argentina, muy bueno. Sí, Marcos me dice que sí, ahí está. Se está escuchando. Wow, un montón ya están diciendo que se está escuchando. Así que muchas gracias, ya está, muchas gracias. Ya entendí que se escucha. Pregunto porque, como saben, estamos aquí fuertes. Yo estoy aquí en El Salvador ahora. Me quedé aquí por un tiempito de vivir en El Salvador con el tema del coronavirus, así que estamos todos aquí. Bueno, amigos, son 16 países los que se inscribieron. ¿Me pueden decir, por ejemplo, alguno que quiera contarme el país? 2 minutos, algún país. Fíjense en no repetir los países, por favor. ¿Algún país que se esté por ahí que quieran compartir? A ver si alguien escribe. Colombia, genial. Guatemala, espectacular. Da a poco. Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Ecuador. Por ahí me estoy perdiendo algunos. Bueno, a ver dónde están. Wow, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Honduras, Colombia, Panamá de vuelta, República de El Salvador. Bueno, de todos los países me encanta, amigos. Honduras ahí también plantean, de todos estos países que, gracias a Dios, me ha llevado a recorrer. Costa Rica, ahí se agregan también, buenísimo. Bolivia también está presente, genial. Ahí de Estados Unidos plantean también, perfecto. Chile también, bienvenido. Ahí la gente, los amigos de Chile, México, espectacular también. Bueno, eso es lo bueno que tiene mi trabajo, es que me lleva a muchísimos países permanentemente y conozco todos los países que ustedes han mencionado y la verdad son todos países bellísimos y además tengo muy buenos amigos en cada uno de esos países y estoy muy contento por eso. Así que bienvenidos amigos, les cuento que en estos 10 encuentros se han inscrito casi 2.000 personas de 16 países, 2.000 personas que van a tener 10 encuentros maravillosos con 10 ponentes realmente muy, muy buenos, con personas realmente extraordinarias, no solo por su capacidad académica, su historia como consultores, sino además como personas. Acá en ICLIN le damos muchísima importancia al concepto de la persona que está detrás del profesional. Así que bienvenidos a todos y vamos a meternos en este mundo rápidamente de la innovación. ¿Y qué es esto de estar gestionando la innovación entre lo obsoleto y lo absurdo? Entonces voy a compartir con ustedes lo que para mí es muy importante y quiero compartir con ustedes en estos momentos justamente esta pequeña presentación que no tiene más de una hoja, pero sí quiero compartir con ustedes mi currículum, que para mí es lo más importante que tengo. Ahí lo tienen. Lo más lindo de mi vida es mi familia, es Agostina, mi hija, que está en el medio, por supuesto, con quien he escrito mi último libro de cuentos, Adriana, mi mujer, y yo, que estoy a la izquierda de la pantalla. Por las dudas, soy argentino, así que si hay alguien simpatizante de algún otro equipo que no sea Boca, de Argentina estoy hablando al menos, ¿no? Ok, mejor que no conversemos del tema. Me encanta tomar mate, me encanta viajar y por sobre todas las cosas escribir. Tengo varios libros escritos y la verdad que me gusta muchísimo escribir y he encontrado también una forma de escribir cuentos, que eso es por una condición que mi hija alguna vez me planteó. Y bueno, me gusta mucho entrenar deportes, me gusta mucho hacer deportes, así que eso soy yo.
ese es Walter Torre. Así que, bien, vamos a comenzar hablando del concepto de estas 3 preguntas que les tengo preparadas para hoy, que son simplemente 3 preguntas, ¿no? Uno es, ¿qué es la innovación en primer lugar? ¿Qué significa esto de obsoleto? ¿Por qué lo obsoleto también es útil todavía cuando hablamos de innovación? ¿Y por qué lo absurdo es el camino? Entonces, vamos a arrancar con esto, queridos amigos, para llevar adelante esta conferencia, este webinar. En la medida que vamos a ir hablando, les pido que si alguno quiere hacer una consulta, por favor, pueda hacerlo. Les pido que en la medida que vayan haciendo consultas, recuerden que somos casi 2.000 personas que nos hemos inscrito y entonces, si todos lanzan consultas al mismo tiempo, va a ser difícil que yo pueda responder cada una de ellas. Así que me van haciendo una consulta en la medida que vamos hablando y las que puedo voy a ir contestando en el momento. Entonces, lo primero que quiero plantear con ustedes es algo muy importante para que tengan en cuenta. En Ipkin estamos realmente trabajando mucho para que las organizaciones trabajen en la realidad y no gestionen ficción. Hay muchísima literatura que lleva a gestionar ficción, los 4 pasos para hacer Steve Jobs, los 5 pasos para hacer Bill Gates o los 3 pasos para hacer Leonardo da Vinci en 5 minutos. Eso no es cierto, no es cierto. Y hay unas cuestiones que tenemos que empezar a entender con respecto al tema de innovación. Entonces, ahí me dicen, innovación es darle valor a las novedades, dicen por ahí, digo bien, sí, a ver, a las novedades, creo que dicen, sí, a las novedades, a las cosas novedad, a las cosas nuevas, sí, es correcto, darle valor. Esa es la concepción natural que se tiene de innovación desde un punto de vista tradicional. Es decir, la innovación tiene que ser funcional, tiene que ser útil y además tiene que generar dinero. Si no cumple esas 3 condiciones, diríamos que no estamos trabajando en innovación. Pero el punto es que si definimos innovación, lo que estamos definiendo es el efecto de innovación y no estamos definiendo la innovación. Si yo le digo, la innovación es una idea que llevamos adelante y que la implementamos para ganar dinero, que sea funcional y que además sea valorada por el mercado, que me decían por allí. Sí, indudablemente que es eso, nadie lo pone en duda, pero el punto es que no me cuentan la verdad de la innovación, porque lo que me están contando es simplemente un efecto, que es muy bueno, nadie lo duda, pero es simplemente un efecto. Cuando yo me pongo a hablar de innovación, entonces empiezo a hablar de un concepto muy importante que es el de implementar ideas. Entonces, más allá del concepto de idea, qué es una idea, que esto lo va a hablar después el licenciado Maximiliano Letunic en una de las conferencias, el punto es entender cuál es el rol que cumple una idea en innovación y por dónde debería atravesar esa idea en innovación. Les habrá pasado a ustedes muchísimas veces que cuando quieren implementar una idea, no es tan fácil hacerlo. Es decir, que pueden encontrar un montón de problemas, situaciones que no imaginaron, realidades que nunca pensaron y obstáculos que a veces son tan grandes que no saben cómo resolver. La realidad de la innovación, amigos, la realidad es que la innovación es un proceso cuya esencia, su principio fundamental es justamente la restricción. Es decir, el principio fundamental de la innovación es trabajar sobre adversidades, conflictos, situaciones emergentes y situaciones previstas que de alguna manera hacen que la idea, al poder trabajar sobre ella, generan justamente un conjunto de obstáculos que están puestos por la propia realidad. Cuando nosotros tenemos una idea que queremos implementar y queremos entrar en el campo de la innovación, tenemos que entender
que esa idea intenta de alguna forma golpear los modelos mentales o paradigmas que están actualmente. Y cuando golpea, la idea no entra realmente perfecta. Entra esa idea deformada, no tiene cuerpo todavía, le falta armarse. Y todo ese proceso para armar la idea, para implementarla, para llevarla adelante, ese proceso, con todas las restricciones que podemos encontrar, es realmente lo que llamamos innovación. Si innovación la definimos como antes dijimos, estamos definiendo simplemente un efecto, no estamos definiendo la realidad de la innovación. Entonces, si yo necesito justamente trabajar sobre innovación, necesito entender que la innovación trabaja sobre restricciones. Por eso es tan difícil innovar, por eso a las compañías les cuesta tanto innovar. Ustedes me dicen, sí, tenemos muchísimas ideas, una cantidad enorme de ideas por todos lados. ¿Y por qué cuesta tanto implementarlas? Porque tienen muchas restricciones, como políticas, procesos, normas, tienen restricciones del mercado, tienen restricciones de conocimiento que ustedes mismos necesitan para poder llevar adelante, tienen restricciones de poder, es decir, gente que se les opone, lo que generalmente se llama resistencia al cambio u otras cuestiones. Es decir, que la innovación está vinculada prácticamente a una cuestión de trabajar el conflicto, trabajar la restricción, para poder encontrar soluciones permanentes a cómo poder llevar esa idea adelante. Frente a esta realidad, la cual es importante comprender desde el punto de vista que cuando llevamos una idea adelante, muchas de las restricciones que tenemos, la mayoría no fueron previstas, no han sido previstas absolutamente para nada. El punto es empezar a preguntarme ahora, desde otra condición, es decir, ¿qué significa innovar? ¿Significa solamente llevar una idea por un conjunto de restricciones hasta obtener un producto y que ese producto, a su vez, en el mercado también tenga éxito, sea funcional y sea rentable? ¿Cómo podemos ver la innovación desde una manera diferente también? Fíjense que la innovación tiene una condición también que es interesante. Me hace parar en una frontera maravillosa que me hace ver desde un lado, si miro hacia la izquierda, me hace ver todo lo útil, todo lo obsoleto, todo lo que está en mi compañía que está funcionando, mal o bien, pero funciona. Es decir, que si definimos obsoleto, no es algo viejo. Incluso obsoleto lo vamos a definir como algo vigente. Y cuando definimos obsoleto desde el campo de la innovación, ahí me encanta definirlo justamente como que lo obsoleto es seguir gestionando bien lo que hacemos mal. Pónganse una mano en el corazón. ¿Cuántos de ustedes van a las empresas que trabajan todos los días y saben que están gestionando bien algo que está mal? Es decir, un proceso que está mal, lo gestionan todos los días. Una política que está mal, la gestionan todos los días. Una tarea que no sirve absolutamente para nada o podría mejorarse, la gestionamos todos los días. ¿Cuántos errores encontramos diariamente en nuestras organizaciones que aprendemos a gestionarlos o en todo caso aprendemos a tolerarlos? Si empezamos a ver lo obsoleto desde ese punto de vista, de empezar a gestionar bien lo que hacemos mal, justamente eso es lo que convierte a lo en vigente. Muchas veces ustedes dirán, pero esto justamente no hay que cambiarlo, no hay que hacerlo bien, etc. Pero hay sistemas de medición que lo miden, hay sistemas de evaluación que lo miden, hay jefes que lo miden su implementación, hay auditores que lo van a revisar, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, y acá viene la parte más interesante, el punto es que cuando aprendemos a gestionar bien lo que hacemos mal, nos acostumbramos a que lo vigente esté por encima del pensamiento. Es decir,
nos acostumbramos a que lo vigente sea más poderoso que nuestra capacidad de pensamiento. Y cuando eso ocurre, el problema que tenemos es que justamente lo vigente genera en nosotros ¿qué? En nuestra forma de pensar. Pregunta que les hago a todos. ¿Qué genera lo vigente en nuestra forma de pensar? A ver, ¿quién plantea algo? El que plantea alguna definición maravillosa, juro que le regalo un libro. A ver, ¿quién se anima primero? ¿Están por ahí? Hay más de 1000 personas y nadie se anima. ¿Qué está pasando ahí? ¿Me están escuchando? ¿O tenemos alguna interferencia? Hola, me parece que algo está pasando. A ver. No, ¿me están escuchando? Ahí está. No podía ser que no contesten. Wow, uf, todo de golpe. Denme algún tiempito para poder ver. A ver, la innovación, nunca vi algo como obsoleto, algo que novedad, paradigma, comodidad, acostumbramiento, practicidad, no salir de la zona de confort, boom, parálisis, motivación, falta motivación, status quo, no cambiamos nada, lo vigente es el terreno seguro, sí, tal cual, lo normalizamos, la resistencia al cambio, barreras, wow, lo obsoleto dicen por allí, bueno, ya pasó la crisis, dicen por ahí, bueno, la crisis que está tan de moda ahora con el coronavirus, sí, bueno, perfecto, todo lo que ustedes me han comentado, me sumo, queridos amigos, a eso, y les voy a contar algo que quizás alguno de ustedes lo haya dicho. Ahí Martín, por ejemplo, dice lo vigente es el proceso que se sigue pasando. Pienso que, bueno, la zona de confort y bueno, y aquí están contestando un montón de tranquilos. Ahora de a poquito únicamente pensaremos en el ahora y no en el futuro. Totalmente. ¿Saben qué ocurre, amigos? El acomodamiento, dicen por ahí. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo? Les voy a decir algo. ¿Saben qué genera lo vigente? Pereza de pensamiento. Pereza de pensamiento. Nos empezamos a volver perezosos para pensar. Fíjense que no estamos diciendo que dejamos de pensar. Lo que estoy diciendo es que me alejo de pensar lo que realmente es importante para seguir adelante. Es decir, la pereza de pensamiento empieza a aparecer. Entonces, fíjense que cuando ocurren, como están ocurriendo ahora, las crisis, como ustedes me han planteado por ahí, los paradigmas, el contexto, dicen por aquí, bueno, acá nombran algo, Felipe dice, el asombro. Fíjense qué interesante el asombro, ¿no? Porque el asombro, ¿qué significa de alguna manera? Poder ver algo distinto que me atrae. Pero fíjense lo interesante también del asombro frente a lo obsoleto y lo vigente. Cuando veo algo distinto que me atrae, intento buscar la manera de poder dominarlo. Y acá Jorge Andrés da un concepto que es rutina y me voy a permitir unir el asombro con la rutina para que entendamos este concepto. La pereza de pensamiento, miedo dicen por acá, etcétera, la pereza de pensamiento hace que perdamos el asombro. Pero fíjense lo contrario. A veces tenemos grandes pensamientos y nos asombramos de cosas que están por aquí faltando. Y de repente cuando encuentro algo que me asombra, naturalmente el ser humano quiere buscar controlarlo, quiere dominarlo, eso que quiere encontrar. Y cuando lo logra dominar, es decir, que lo logra controlar, es decir, que logra encontrar esa forma para poder encapsularlo, eso es lo que ustedes llaman rutina. Es decir, desde el asombro paso a la rutina. Cuando lo logro controlar, cuando lo logro dominar, cuando logro entender cómo medirlo, cuando logro encapsularlo, lo vuelvo un proceso. Traducido con el tiempo es rutina. Es decir, que la pereza de pensamiento, fíjense,
que vincula también otro concepto más que acá me estaban mencionando, que leí por ahí, que no recuerdo quién fue, pido disculpas, que está vinculado a la voluntad. Es decir, tengo el asombro, pienso algo distinto, lo encapsulo, lo ordeno, lo genero en un proceso, una norma, un procedimiento que se vuelve rutina y dejo de pensar en él. Es decir, la pereza de pensamiento vincula directamente en ese encapsulamiento que estoy haciendo en vez de estar buscando un nuevo asombro. Entonces, frente a esta realidad ocurre algo que es maravilloso, no desde el efecto, sino desde el concepto. Y esa maravilla es justamente que vamos perdiendo, como dice Nora por allí, vamos perdiendo la voluntad. Es decir, vamos perdiendo la voluntad, que no es otra cuestión que esa constancia que tenemos para ir resolviendo los obstáculos que la innovación me pone. Entonces, frente a esa frontera que estábamos hablando recién nosotros, frente a esa frontera hay algo que es maravilloso. Fíjense que en lo obsoleto, lo que está de este lado, está guiado por el saber, es decir, por lo que ya hemos nosotros incorporado, es decir, por esas rutinas, esos procesos, etc. Es decir, que lo obsoleto es todo aquello que ya tiene dominio, por eso sigue siendo vigente. Por eso sigue en la zona de confort, las resistencias, la pereza de pensamiento, la comodidad, la negación, como acá dice Cristina, por ejemplo, el no reinventarse, como dice María Fernanda por aquí, lo que no funciona, pero más o menos genera algo, vamos bien. Es decir, que nos acostumbramos a gestionar bien lo que hacemos mal. Cuando lo asombro lo convertimos en rutina, eso genera pereza de pensamiento, por lo tanto genera dominio. Y fíjense lo interesante del obsoleto, porque con todo lo que ustedes me dijeron, yo puedo decirles rápidamente, bueno, tenemos que cambiar rápidamente. Es decir, si nos damos cuenta de todo esto, de que tenemos que reinventarnos, de que tenemos de pensar la posibilidad de cambio, como dice Luis, o Edwin, reinventar lo funcional, o Hugo, dice Hugo, para innovar hay que cambiar, etc. Y Carlos, bueno, el conformismo plantea Pablo, y así un montón de gente que están planteando distintas cuestiones. Hay una cuestión que es muy importante comprender, que no es un tema menor. El reinventarse a sí mismo significa repensar lo que se pensó. Si ustedes me dicen cuál sería, Walter, otra definición de innovación, yo les podría decir tranquilamente que es repensar lo que ya se pensó. Eso sin ninguna duda es repensar lo que ya se pensó. También innovación significa, y si ustedes se ponen a analizar por un segundo van a concordar conmigo, que muchas veces es justamente redefinir lo obvio. ¿Qué es lo obvio desde el griego como concepto? Que a veces decimos estas palabras y no pensamos bien en su significado o en su etimología. Lo obvio significa una obstrucción a la vía, es decir, una obstrucción a un camino alternativo. Cuando alguien muchas veces es un innovador, lo que hace es saltar esa obstrucción para encontrar ese camino alternativo. Entonces, por lo tanto, esa persona comienza a redefinir lo obvio. ¿Qué significa redefinir lo obvio? Tener la voluntad de subir a esa montaña, de subir a esa muralla, salto y encontrar del otro lado un camino alternativo. Entonces, si ustedes me dicen, Walter, otra forma de redefinir lo obvio, la innovación es redefinan lo obvio. Y me animo todavía a decirles otra definición más de innovación. ¿Se pusieron a pensar por qué cada vez que dominamos algo nos cuesta tanto cambiarlo? Todos me han contestado aquí que sí, que es la resistencia y el status quo, el miedo, y todo lo que las condiciones de certidumbre que acá plantea también Mario.
absolutamente de acuerdo. Pero hay una cuestión que no tienen que olvidar. En el dominio, en lo obsoleto, en la rutina, encontramos la libertad que nos hace dueños de un pedacito de ese espacio dentro de una organización. Es decir, que lo obsoleto, es decir, que el gestionar bien lo que hacemos mal, de alguna forma me ayuda a mí a encontrar la libertad entre tanta estructura, entre procesos, políticas, normas, procedimientos, mi jefe que me saca tiempo, los problemas emergentes que empiezan a aparecer, las urgencias que están por ahí. En ese pedazo que es mío, tengo libertad. Por eso cuesta tanto cambiar y por eso cuesta tanto innovar. Porque al innovar lo que le estoy diciendo a mis colegas, a la gente que está conmigo, es, amigos, abandonen la libertad para empezar a trabajar en la restricción. Entonces, cuando hago ese planteo abierto, me dicen, Walter, vos estás absolutamente loco. ¿Cómo voy a dejar este espacio que es abierto, que es mío, que es dominante, por pararme en una frontera de ignorancia donde no sé qué está detrás? ¿Cómo voy a abandonar esto? Entonces, por eso, lo obsoleto, las resistencias, la pereza de pensamiento y todo lo que hemos charlado hasta aquí, genera pereza de pensamiento desde la frontera de ignorancia hacia lo absurdo, hacia la idea, hacia la innovación. No genera pereza de pensamiento para seguir manteniendo esta construcción obsoleta que aún la compañía la define como vigente. Entonces, cuando yo me paro en esa realidad, la innovación cuesta muchísimo porque la voluntad, el compromiso, justamente comienzan a descender. Entonces acá uno puede llegar a otra conclusión. Dice, ¿por qué cuesta tanto salir de lo obsoleto si hay gente que está comprometida para salir de lo obsoleto? Entonces la pregunta que uno se hace básicamente es, ¿qué es compromiso? Que eso es importante también tenerlo en cuenta en esta charla que estamos teniendo. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de lo obsoleto? ¿Qué es el concepto de compromiso? Un compromiso es un acuerdo, un compromiso es una promesa, un compromiso es estimular cierto nivel de voluntad para que las cosas salgan. Un compromiso es el aplauso para darte fuerza para seguir adelante. ¿Qué es el compromiso? Y acá creo que viene una breve explicación para entender por qué todavía cuesta tanto salir de lo obsoleto para poder innovar. Fíjense que dijimos que innovar era trabajar sobre las restricciones, innovar es redefinir lo obvio, innovar es repensar lo que ya pensamos, y me atrevo a dar otra definición también. Innovar es buscar ideas temporalmente perfectas para una realidad eternamente cambiante. Repito esto, es encontrar ideas temporalmente perfectas para una realidad eternamente cambiante. Sin embargo, la realidad de las compañías la hacen al revés. Es encontrar ideas perfectas y eternas para una realidad que no cambia jamás. Y ese punto es lo que nosotros llamamos obsoleto. Entonces, ¿cómo escapo de eso? ¿Y dónde está el concepto de compromiso metido aquí adentro? ¿A alguien se le ocurre algún concepto de compromiso no vinculado a la voluntad, no vinculado al aplauso, no vinculado a la promesa, no vinculado a los acuerdos? ¿A alguien se le ocurre algún concepto de esos? A ver si alguno plantea algún concepto. Y me ayudan con el webinar de hoy. ¿Quién es mi coequiper en este webinar? A ver si alguno comienza. Ok, acá está. Compromiso es trabajar incesantemente. Sí, creo que es en los sistemas educativos de implementación a diseñar o memorizar. Sí,
comprometer es apoyo, es atarse, es una mezcla de confianza. Bueno, agrega la palabra confianza y motivación, excelente. Puedes repetir la pregunta, me dice Carlos Arturo. ¿Qué es compromiso fuera de mezclarlo con acuerdo, mezclarlo con promesa, mezclarlo con voluntad? El propósito de uno mismo, sí, Milton plantea el compromiso es voluntad. Bueno, vamos a escaparnos de ese concepto. Es excelencia de uno mismo, plantean por allí. Silvia plantea valores. Qué lindo tema, Silvia, para charlar el tema valores. Ganas de hacer las cosas, de cambiar. Voluntad, dicen por ahí, compartir, atarse un futuro, etc. Acá Paulina plantea de lo mejor de uno, dar lo mejor de uno mismo. Sí, Mónica plantea la capacidad para obtener objetivos. Sí, absolutamente. Uy, todo esto, aferrarse al futuro. Bien. La realización de la afectividad. Excelente. Hacer que las cosas pasen. Bien por ahí, Fernando. Reinventarse. Sí, absolutamente. Y Verónica plantea el compromiso es lo que permite decir la estructura, lo que consideramos más que da más sentido a la vida. Excelente. Luis plantea todos los días saber que estás por el buen camino y así, convicción, plantean por allí. Excelente, amigos. Responsabilidad, plantean por allí. Bueno, vamos a intentar dar algún sentido a todo lo que ustedes han dicho. Bueno, acá plantea una frase bien fuerte, Sandra, ¿no? Renunciar. Fíjense la frase que plantea Sandra. Es muy fuerte, Sandra, esa frase, es muy fuerte esa palabra. Ever plantea un pacto. Ya también es una frase, es una palabra realmente fuerte, ¿no? Fuerte. Javier ahí plantea el hábito, lograr compromisos creados, etc. Bien, vamos a intentar, si me permiten, ir respondiendo a algunas cuestiones. Cuando hablamos de compromiso en innovación, yo les conté a ustedes que la innovación es, de alguna forma, bueno, dicen desarrollo, constancia, sí, absolutamente. Les pido que me den un minutito porque es motivación, etc. Bueno, genial, tanta participación, me encanta, la verdad que me pone loco. Daría este webinar 6 horas seguidas, honestamente, porque me encanta tanta participación. Amigos, cuando hablamos de compromiso, es importante entender el concepto de cuando estamos trabajando en innovación, que el compromiso se basa en la capacidad que tenemos en resolver los problemas y conflictos emergentes que no fueron vistos en el inicio de la implementación de la idea. ¿Qué significa esto? Repito, el compromiso es la capacidad que tenemos y la voluntad, voy a agregar esa palabra que la puse en un costado, la voluntad, la constancia, ¿para qué? Para resolver los problemas que no fueron previstos en el plan de implementación de la idea. Es fundamental entender que la mayoría de las ideas se caen cuando quieren ser implementados porque la gente se aleja del compromiso, es decir, de trabajar para resolver los conflictos que de alguna manera el inicio de nuestro trabajo, de nuestra planificación, justamente está dando vueltas por allí. Entonces, no es solamente un Scrum, como plantea Ximena, no es solamente un Scrum, es decir, una metodología para resolver problemas que no vi ayer y que tengo hoy. El compromiso está dado por el nivel de capacidad de pensamiento para buscar alternativas, para resolver las problemáticas que comienzan a aparecer sin aquellos que fueron previstas. Es decir, hay un ejercicio enorme de tiempo, capacidad, investigación, voluntad. Así empieza a trabajarse esto. El concepto de ágil que plantea Jorge, o el de aprender, o el que plantea Cristian, de trabajar en una necesidad. Recuerde que muchas veces eso sí es cierto, y trabajan justamente bajo estos principios, pero
el compromiso en innovación también tiene otra condición que es muy importante. Y algún día, si quieren, podemos trabajar sobre esto para contarles. Hay una cuestión que el compromiso no está solamente ligado a la capacidad que tengo para resolver, sino también a la capacidad que tengo para transferir conocimiento a otros y también la capacidad que tengo para identificar riesgos y con esos riesgos identificar las habilidades y los conocimientos necesarios para poder superarlos. Es decir, que el compromiso tiene tres condiciones. Una es resolver las situaciones problemáticas no previstas. La otra es la transferencia de conocimiento. Y la otra es volver los problemas o conflictos en procesos de riesgos que la gente pueda comprender, identificar y poder trabajar sobre ellos. Frente a esta realidad, entonces tenemos que empezar a pensar de alguna forma cómo empezamos a salir de esto obsoleto. Ahí decían, algún colega nuestro decía, la gestión del conocimiento. Sí, absolutamente. Son tres condiciones que tiene el compromiso para poder seguir adelante. Entonces, fíjense que, bueno, acá Carlos me dice, la transferencia de conocimientos no siempre significa capacitar. Absolutamente, estimado Jorge. Jorge creo que lo dijo Carlos. Absolutamente. La transferencia de conocimientos, la capacitación es una herramienta que utiliza la transferencia de conocimientos, pero no es transferencia de conocimientos. El concepto es mucho más profundo. Solamente para hablar del concepto de conocimiento tendríamos un rato largo para poder conversar. Intento contestar la mayoría de preguntas de ustedes de una forma lo más simple que puedo, teniendo en cuenta el propósito de esta reunión. Por eso me encantan todas las preguntas que me hacen y con gusto haremos tantos webinars como sean necesarios, pero el punto fundamental de esto es entender por qué gestionamos bien lo que hacemos mal. Eso quiero que sea el punto fundamental cuando entendemos algo obsoleto, porque gestionar bien lo que hacemos mal implica naturalmente de que eso sigue estando vigente y que da libertades dentro del campo de dominio que tenemos allí. Entonces, para salir de eso, tenemos que buscar nuevas ideas, tenemos que buscar nuevos conceptos para poder salir. Y cuando coloqué la palabra absurdo, para colocar la palabra absurdo, la coloqué por un sencillo motivo. Fíjense que cada vez que alguien tiene un nuevo concepto, una nueva idea, casi siempre cuando alguien la quiere expresar, dicen, eso es absurdo, eso no tiene sentido, eso es inútil, eso lo probamos hace mucho tiempo y no sirvió. Fíjense que el apellido natural de todas las ideas siempre es el mismo, absurdo, inútil, sin sentido. Lo cual la idea ya parte en desventaja. Es decir, cuando comienzo a trabajar toda esta idea, comienzo a trabajar en una desventaja. ¿Por qué motivo? Porque cuando comienzo a trabajar en esta desventaja, parto del concepto que cuando planteo una idea, los demás no la entienden o no les conviene entenderla. Entonces, por lo tanto, el concepto es absurdo. Puedo utilizar, como dice Marco, el pensamiento lateral, el pensamiento, distintos tipos de pensamiento, los múltiples formas de pensar, etc. Pero el punto, amigos, lo que quiero trabajar en este webinar, no es tanto las herramientas, sino los conceptos fundamentales que en la literatura de management no se explican como deberían explicarse. Cuando yo tengo en mi cabeza una idea, parto de una desventaja. Todo es absurdo, no sirve. Entonces, por lo tanto, lo que es absurdo hoy, que es justamente lo absurdo, es el puntapié inicial, es el apalancamiento para empezar a trabajar lo de la innovación. Vamos a dar un ejemplo muy simple. Imagínense que alguien
que por supuesto ya fue inventado, pero me refiero cuando Edison trabajó sobre el bulbo, la lamparita. Bueno, depende, cada país tiene un concepto diferente. Cuando él dijo, quiero meter luz dentro de una cápsula de vidrio, obviamente que la gente dijo que estaba loco, que era un absurdo y que no tenía ningún tipo de sentido. Y no les voy a contar el resto de la historia porque ustedes ya lo saben. Es decir, que siempre el concepto está que cuando vamos a trabajar sobre lo absurdo, entonces empezamos a trabajar sobre un concepto que está basado en incertidumbre. Es decir, nadie tiene puntos de referencia. Entonces lo absurdo choca contra las libertades individuales, contra los modelos mentales, traducido, contra lo obsoleto. Y yo me paro en esa frontera de ignorancia donde adelante mío tengo un vacío, tengo un desierto adelante mío donde no tengo referencias. Y por el otro lado tengo lo que gestionan bien, pero que hacen mal. Entonces la pregunta es, ¿con qué me encuentro en ese desierto? Y por favor no me digan arena, obviamente, pero la pregunta es, ¿con qué me encuentro en ese desierto? Y ahí me puedo encontrar, le diría, con dos nombres femeninos, o tres, si me permiten, tres nombres femeninos que me encuentro en ese desierto, que no sé qué hacer. ¿Cuáles pueden ser esos nombres femeninos? A ver, Egos, no es nombre femenino, Ego, no, Juan David, Egos no es nombre femenino. Andrea, oportunidad. ¿Cuántas amigas tuyas se llaman oportunidades, Andrea? Nombrame una que te llame oportunidades. Bien, ahí empieza a aparecer el primer nombre femenino. Me encuentro con Soledad, absolutamente, claro que sí. Ese es el primer nombre femenino. Bruno dice oportunidades. Cristian pone otro nombre femenino, exactamente, que se llama Esperanza. Por allí dicen libertad, genial, bárbaro. Angustia dicen por ahí, paz, dicen también por allí. Fuerza. Irva, ¿quién se llama Fuerza de tus amigas? ¿Quién se llama Fuerza? Traela acá a este webinar. Victoria, dicen por ahí. Victoria sí, pero aparece al final, ¿eh? Mario, Victoria aparece al final, no antes. Libertad, esperanza, claro que sí. Milagro, dicen por ahí. Upa, ahí me voy a parar. Esperen. Paren un poquito. Soberbia, dicen por ahí. ¿Quién se llama Soberbia? No, traémela al webinar, la quiero conocer. Candela, dicen por ahí, una luz, bien. Ahí dijeron, bueno, vacilación, dicen por ahí, dolores, bien, hasta ahí, socorro, esa sí está, muy bien. Perseverancia, bien, Gabriel, ahí estamos. Crisis, dicen por ahí. Ya vamos el tema de crisis, amigos. Ya vamos el tema de crisis. Entonces, paramos aquí un poquito. Simena dice, ajaja, no sé cómo se llama esa señorita, pero Consuelo dicen por ahí, excelente. Paramos un poquito por aquí. Así se llama mi hija, dice Catalina. No sé, ¿cómo se llama tu hija, Catalina? Porque no pude leerlo. Expectación, dice, Nora llama la negación. ¿Qué amiga tenés, Nora, que te llama la negación? Gloria también, pero aparece al final. Victoria y Gloria aparecen al final cuando implementamos la idea. Fíjense, cuando uno tiene ese desierto adelante nuestro, tenemos plena libertad adelante nuestro. ¿Y la libertad qué significa? Ustedes han dicho responsabilidad, etc. La libertad implica un camino, voy a agregar una mujer más, un camino de esperanza muy interesante, pero que ese camino de esperanza siempre tiene al menos dos mujeres al principio, ¿correcto? Siempre tiene dos mujeres. Una es la soledad, sin ninguna duda, está siempre la soledad. Y la otra mujer que acompaña a la soledad es angustia, en primer lugar. Y les cuento por qué ocurre esto. Cuando yo tengo la libertad, algo que es maravilloso llevando esa idea adelante. Cuando yo tengo esa libertad, tengo adentro mío la capacidad de poder decidir. Y cuando yo decido en un desierto sin referencias, estoy absolutamente solo. Es decir, soledad está al lado mío. Y tomar una decisión en absoluta soledad
me lleva a otra mujer que se las acabo de mencionar y que ustedes también lo dijeron muy bien, que es angustia. Todo inicio de una idea nueva, cuando se implementa en innovación, me lleva a 3 mujeres que van a estar siempre conmigo. Libertad, que tiene 2 hijas, me guste o no me guste. Soledad y por el otro lado, angustia. Es decir, que cuando ustedes toman el valor de abandonar lo obsoleto, lo que gestionan bien y que hacen mal, entonces se enfrentan a Libertad con sus 2 hijas, que son Soledad y Angustia, que están casadas con el señor absurdo. Esa es la realidad del concepto de innovación que tenemos que tener en cuenta cada vez que pasamos esta realidad en las empresas. Y ahí alguien me preguntaba, quiero plantear acá, bueno, la creatividad, etcétera, eso viene mucho antes que llegar al concepto de innovación, que lo vamos a ver la creatividad para dar una respuesta rápida, y podemos dar un webinar con respecto a esto también. La creatividad es lo opuesto a la innovación. La creatividad es la búsqueda de flujo. Y la idea, lo van a ver con Maximiliano Letunic en junio, que les va a contar de qué es una idea realmente de una forma profunda para entender la relación entre creatividad e idea. Maximiliano les va a trabajar con ustedes sobre ese concepto. Algunos de ustedes me decía, Walter, estoy buscando por aquí, Walter, ¿y qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con la ansiedad? Bueno, es un tema muy lindo para conversarlo porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien tiene una idea bien plantada, confunde 2 conceptos que son fundamentales. Un concepto es la cercanía y el otro concepto es la proximidad. Atentos con esto, ¿eh? Confundimos 2 conceptos, cercanía y proximidad. Cuando yo en mi cabeza tengo esa idea y busco las formas de poder implementarla y salto esa muralla para sacarme lo obvio de encima, recuerden esa obstrucción que me impide ver esa vía que está detrás. Cuando eso ocurre algo maravilloso. Entiendo que tengo esa idea tan bien armada, tan conceptuada, estoy tan convencido que la tengo adelante mío. Entonces la ansiedad me hace confundir la proximidad con la cercanía. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo estar próximo a la idea desde el diseño, desde el concepto, desde el armado de la idea, pero la proximidad se da cuando comienzo a caminar ese desierto, resolviendo todos los obstáculos que mi pensamiento no pudo prever. Entonces la ansiedad nos juega en contra en la innovación, porque lo que genera en nosotros la ansiedad es confundir cercanía con proximidad. Si yo me dedico a innovación, entonces necesito comprender que estar cerca no es estar próximo, sino la ansiedad me carcome y todo vuelve para atrás. Y ustedes me dijeron hace un ratito el concepto de crisis. Y voy a dar simplemente una frase y respondo una pregunta que me hace Juan José antes de finalizar este webinar, que ya se nos pasó 50 minutos volando se nos pasaron 50 minutos. Y fíjense lo interesante que la crisis, ¿qué significa? Si yo les pregunto a ustedes qué es crisis, me van a poner un montón de cuestiones, qué es un conflicto, qué es un conjunto de conflictos, qué es adversidad, qué es esto, qué es lo otro. Genial, bárbaro, y comparto con ustedes. Pero me gusta centrarme, como es costumbre en Ipkin, en la realidad. Y me gusta en entender el efecto de la crisis. La crisis significa, amigos míos, la alternativa de la no alternativa. Significa que ya no puedo volver para atrás. Es decir, Lorena me dice crisis es oportunidad, como dicen los griegos, los orientales, que también dicen los orientales que es amenaza, pero les pido que
esperen un segundito antes de seguir escribiendo. En términos simples, los orientales dicen que es oportunidad amenaza, los griegos dicen que es la combinación entre cosmos y caos, traducido entre orden y desorden, pero yo me quiero parar en el efecto, amigos. La crisis es la alternativa de la no alternativa, es decir, no hay vuelta atrás. Voy a ver al médico y me dice, un cigarrillo más y usted se muere. No hay vuelta atrás. El coronavirus, ¿qué me dijo? No podés salir de tu casa. No hay vuelta atrás. ¿Qué le dijo a las empresas? Tienen que implementar el home office. No hay vuelta atrás. Las crisis reales son aquellas que nos restringen para poder crear. Eso es la crisis, es la alternativa de la no alternativa. Entonces, en esta combinación entre innovación, lo obsoleto y lo absurdo, quiero comentarles un concepto final y unir estas tres cuestiones. La innovación, amigos, es justamente caminar un camino de restricciones. La innovación es repensar lo pensado, es decir, alejarme de gestionar bien lo que hago mal, es decir, alejarme de lo obsoleto, es decir, alejarme de lo vigente que hoy es inútil. Y por el otro lado, pararme en esa frontera de ignorancia, amar la ignorancia para empezar un camino donde sé que tengo que encontrar compromiso, tengo que encontrar apoyo, tengo que resolver un montón de conflictos que tengo delante, en conjunto con tres amigas, con libertad, con soledad y con angustia. Esta es la realidad de la innovación. Y les voy a decir algo, esto no es un concepto negativo de la innovación. Al contrario, yo me dedico a esto hace más de 20 años y amo la innovación. Y todos mis libros vinculados con la innovación. Es decir, que este concepto yo lo amo con locura. Por eso llego a estas conclusiones, porque estoy todo el día con esta circunstancia. Cuando empezamos a amar a libertad, a soledad y angustia, les puedo asegurar que empezamos a odiar lo obsoleto, es decir, gestionar bien lo que hacemos mal. Y en este campo empezamos a amar la frontera de ignorancia, que es la que divide lo obsoleto de lo absurdo. Entonces, para mucha gente, Juan David dice, bueno, los retos, para mucha gente los retos son maravillosos, para otras personas no. Entonces, cuando Juan David dice, yo un reto me sumo, pongo compromiso, amo libertad, amo angustia, amo soledad, bueno, es un perfil, hay gente que no tiene ese perfil. Y no es una crítica, son perfiles. Esto quiero que se quede bien claro. Estos son perfiles de cada uno de nosotros. Entonces, la innovación es repensar lo pensado. Lo obsoleto es seguir administrando bien lo que hacemos mal, cuidando nuestra libertad en ese dominio que es nuestro. Y lo absurdo es encontrarse con libertad, con soledad y con angustia en un desierto que no tiene referencias. ¿Qué es entonces la unión de estos tres conceptos? Amen la frontera de ignorancia. Cuando amamos la frontera de ignorancia, entonces el aprender todo nuevo conocimiento, toda forma de ir caminando el desierto es una bendición para cada uno de nosotros. En este campo que hemos charlado el día de hoy, que hay tantas preguntas que ustedes me están haciendo, tantas preguntas. Felipe dice, es una iniciativa. Luis dice, es un concepto, el principio de renovación. Claro que sí, es un concepto que tenemos que tener claro después de todo lo que hemos charlado por aquí. Entonces, los invito, amigos, a que nos sigan a todos para seguir en estos 10 webinars que restan, 9 webinars que restan. Cristian dice, una mente abierta. Absolutamente. ¿Sabes qué significa una mente abierta, Cristian? Simplemente dejar de ser perezosos al pensar. Eso es mente abierta. No pierdas nunca esa capacidad de asombro, porque cuando se vuelve rutina, entonces perdiste justamente esa capacidad para poder pensar. Ricardo dice, ¿cuál es la bajada práctica? Y Ricardo,
la bajada práctica, en todo esto tenemos un webinar pequeño de 45 minutos de 50. Nosotros estamos trabajando fuertemente en que se entiendan los conceptos de una manera diferente. Si querés una bajada práctica, por supuesto que tenemos programas para eso, pero sobre todas las cosas recuerda que la bajada práctica es de alguna manera un método. Y quiero contarte algo antes de terminar esto. ¿Saben qué es un método? Sí, me van a decir, Walter, ya sé, es un conjunto de pasos que están permanentemente, etc. Pero un punto importante a tener en cuenta es esto, amigos. Un método tiene muchas incapacidades, pero tiene una en particular. Solo resuelve todos los problemas que el método pudo observar. Es decir, el límite de un método, entre otros, el límite de un método es justamente, el límite de un método es que no puede movilizarse más allá del esquema que fue preestablecido. Y la innovación justamente es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Entonces, resumiendo, me están preguntando muchos dónde va a estar esta charla. Va a estar colgada en ipkin.org. Entiendo que va a estar colgada el día viernes de esta semana. Hoy es martes, el viernes ya va a estar en ipkin.org. La van a poder bajar en forma gratuita. Y también vamos a poner en ipkin.org 1 o 2 libros míos. Yo tengo escrito 8 libros sobre esto. 1 o 2 libros míos para que puedan bajarlos también en forma gratuita. Así que van a poder bajarlos todos en forma gratuita y van a tener ahí también esta webinar que tenemos por allí. Aquí tenemos nuestra página de Ipkin. Yo soy Walter Torres, director y CEO de Ipkin, que es la red de innovación más grande de Latinoamérica. Estas son nuestras redes sociales. Ahí tienen mi Instagram. Les cuento que en mi Instagram doy siempre también usando Instagram TV o Instagram Live. También hacemos muchos seminarios por ahí. Así que si me siguen por ahí, se van a cansar de tener seminarios por todos lados. Y nada, tienen 9 expositores de primer nivel, 9 personas que trabajan en Ipkin, que desarrollan permanentemente el concepto de innovación, 9 charlas, una mejor que la otra. Y de mi parte, simplemente gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Un enorme abrazo a todos ustedes. Cuídense muchísimo y adelante con todo. Muchísimas gracias.